Buenos días. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es impresionante que un tema tan especializado haya tenido una acogida tan amplia. Además, me parece muy interesante la composición del auditorio, que hay académicos, profesores, estudiantes y funcionarios públicos, cosa que nunca ocurre, casi nunca ocurre. Bienvenidos. El papel de moderadora es un poco difícil. Las reglas son muy sencillas. Yo voy a hacer una muy breve presentación y cada uno de los panelistas va a tener 15 minutos y luego vamos a abrir las preguntas al público y, por supuesto, una segunda ronda de respuestas de los panelistas. Entonces, sin más preámbulos, quiero empezar por recoger los puntos centrales de la intervención del director del archivo, porque él está haciendo una propuesta, un enfoque de cómo abordar la investigación histórica sobre el Estado, que me parece interesante plantearlo como uno de los temas de discusión, porque es un enfoque particular. En síntesis, yo diría, el profesor Armando Martínez está planteando un enfoque que da prelación al estudio de las agendas de los tres poderes. En esas agendas él diferenció tareas permanentes y tareas circunstanciales. En los ejemplos de tareas circunstanciales tendríamos bastantes polémicas y además planteó por último la pertinencia social de la representación histórica de las administraciones públicas. De esa manera espero no ser demasiado esquemática, pero creo que ahí hay puntos interesantes de discusión. Asimismo, con Sebastián Guerra preparamos unos temas, simplemente para poner sobre la mesa. Los historiadores que nos acompañan podrán referirse a ellos o no, o pensar que son anodinos, pero hemos hecho la tarea. Entonces, el primer punto que planteamos es la importancia política y académica, no solamente académica, de la historia del Estado y de la administración pública en Colombia. Creo que es importante la diferenciación Estado-administración pública. Segundo, preguntamos, ¿tienen alguna utilidad los archivos estatales para la gestión pública y los poderes legislativo y judicial? ¿O es simplemente un asunto de los investigadores, de los historiadores? Y el tercero, que nos parece ineludible en el momento en que estamos, es preguntarnos sobre el papel de los archivos judiciales, policiales, militares, de servicios de inteligencia, etcétera, en el esclarecimiento de la verdad y en las reinterpretaciones del conflicto interno colombiano. Entonces, la dinámica es que cada uno de nuestros historiadores va a hacer su propia presentación de los temas que interesan y luego abrimos la ronda. Quisiera transmitir un mensaje del historiador Malcolm Dees, que estuvo presente aquí mucho como un fantasma, y él estuvo en la primera almuerzo que organizó la doctora Liliana Caballero y mandó un mail muy sucinto porque no podía venir, señalando la importancia de dos puntos. En primer lugar, él considera que Colombia no tiene una política de archivos públicos, y que él considera que hablar de una historia de la administración pública sin pensar el problema de los archivos es un poco en el aire. Y en segundo lugar, señala que hay que tener conciencia de los enormes recursos económicos y humanos que requiere una adecuada organización y manejo de los archivos. O sea, llama la atención en la medida en que además esta es una iniciativa de la función pública de conciencias del Archivo General que remite al problema del manejo y administración de los archivos públicos en Colombia. Muchas gracias por la invitación, a Liliana, Armando, a todos por su presencia aquí. Digamos que estas preguntas remiten a cosas muy importantes. El papel de los archivos para la historia creo que es bastante
bastante obvio, los historiadores somos archiveros y tenemos, como ha dicho un historiador muy conocido, una servidumbre con las fuentes. O sea, no podemos hacer historias sin las fuentes, difícilmente podríamos hacer historias sin las fuentes, sin los archivos, sin los registros de todo orden, ¿no? Cada vez no solamente en papel, pero aquí tenemos ese acumulado extraordinario. Y por supuesto también la organización de los archivos es vital para nosotros, es vital el acceso, la organización, todo el trabajo que hacen los archiveros, las personas dedicadas a esto, documentalistas y todo eso. Creo que es básico. Yo pienso que de todas maneras pensaría, y por supuesto allí está mi sesgo profesional, para que entrar, digamos, en lo que me parece que es importante decir en este caso, es los archivos no empiezan con el Estado. O sea, no hay Estado sin archivo, pero los archivos no empiezan con el Estado. Los archivos empiezan desde muchísimo antes, por fortuna, y los registros de lo que sucede y lo que es público, así la palabra no se usara, así tuviera otro significado, es vital también para las otras organizaciones como las monarquías, las simples comunidades o lo que fuera. Y por supuesto que aunque la palabra administración tampoco existe o existe de una manera muy rara en la colonia, no con este significado de administración pública, sí hubo en ese periodo mal llamado colonia, pero la verdad no hemos encontrado un nombre mucho mejor para ponerle, prerepublicano si quieren. En ese periodo hay excelentes archivos y hay muchísimo que ver, por una razón muy sencilla. A mí me preocupa un poco centrar, me parece extraordinario el proyecto de Armando, que además ya lo ha empezado a hacer, Armando Martínez ya ha empezado a hacer, tiene sus libros sobre las agendas legislativas y sobre las agendas de los gobiernos, o sea, ejecutivas en la República, pero es importante no olvidarnos que ese Estado se crea, ese Estado moderno republicano se inventa sobre una realidad, no se inventa de la nada, ¿sí? Sobre una realidad, sobre unas formas de hacer, sobre unas prácticas, sobre unos símbolos que entre otras cosas tiene que recoger de maneras que algunos han historiado, y sobre una forma de documentar, de registrar, de archivar, de producir documentos. Entonces la procedencia de los documentos, que siempre es importante y es la clave, y la forma como los documentos circulan, que es la clave, en muchos sigue a las de la colonia, en muchos sigue a los del periodo prerepublicano, y mucho del Estado y de las formas del Estado republicano tiene que ver con las formas coloniales. No hay una ruptura que podamos decir tan grave. De hecho, las mismas leyes de India siguen en muchos casos rigiendo, y las leyes castellanas, algunas cosas, y toda esa transición es importante. Yo plantearía 4 asuntos en que me parece importante, supremamente importante, hablar de cómo se transforma, es la transición de uno a otro, y cómo aún son temas que existen hoy. Uno de los temas que me parece, o sea, el Estado se va volviendo una persona y una cosa. De hecho, se ha hablado de todo ese sentido de cosificación como algo externo, pero también como una persona. Como dijo Armando al final de su ponencia, quien produce más papeles, quien produce tantos papeles tiene que ser un ente, ¿sí? De hecho, William Roseberry dice: el Estado siempre habla, siempre nos está diciendo qué hacer. Siéntese, llene el formulario, nació, aconteció, cada cosa va registrándolo al Estado, siempre habla. Y de hecho eso no empezó en 1810 ni en 1819, había alguien que estaba ordenando mucho antes. Entonces
esa corporalización o reificación se concreta, llega a su máximo en el Estado moderno, por supuesto, pero antes existe ese quien hable. Eso es lo que quisiéramos decir. Ese quien hable son funcionarios. Entonces hay 4 asuntos que me parecen supremamente importantes. El primero de ellos es ver cómo se pasa de esa administración jurisdiccional en la que no están separados los poderes, a la separación de poderes. Eso no sucede inmediatamente. Ya pareciera que sí, las leyes empiezan a decir que tiene que haber alcaldes separados de los jueces, pero siguen habiendo alcaldes unidos a los jueces, sigue habiendo unas cortes que tienen una cantidad de trabajo enorme, sigue por mucho tiempo, sobre todo en los niveles bajos, aunque en el alto se separen, en los niveles bajos se demora mucho en separarse las funciones de las tres ramas del poder. Entonces, ese proceso me parece que tiene que ser mirado en los archivos, que tiene que ser mirado en las fuentes, saber cómo sucede, y digamos es importante, o sea, pasar de el tipo de funcionarios que se dan y el tipo de funciones de esos o funcionarios, cómo se apersonan. Nosotros no hablamos de funcionarios en el periodo prerepublicano, sino de empleados o de magistrados o oficiales, pero cómo se vuelven funcionarios, cómo se separa la persona del poder, cómo se separa la persona del arbitrio, de la discreción o lo discrecional, de cómo él decide al paso de estar regido por normas, que es la lógica de una administración pública, de un Estado que es una operación. Entonces, ese proceso no es tan rápido. Yo creo que hasta hoy se puede ver cómo a veces se da tanta unión de los cargos con las personas en puestos que uno dice no puede ser, son los puestos que más deberían regirse por las normas y resulta que terminan siendo muy regidos por lo discrecional y el arbitrio. Buenos días. Igualmente estoy muy agradecido con los organizadores de este foro. Realmente es una gran oportunidad de intercambiar una serie de ideas. Estoy muy contento de estar aquí en este auditorio que nos dijeron esta mañana que lleva el nombre de Virgilio Barco. Igual que todos los que estamos en esta mesa hemos sido o somos profesores universitarios y en algún momento de la vida hemos estado en la administración pública. En mi caso, la mayor parte del tiempo que estuve en la administración pública fue con el presidente Barco y con él siempre recibí un enorme apoyo. Y en relación con estar aquí, pues sí, yo trabajé en el comité ad hoc que creó esto, que en últimas por iniciativa y casi que una pasión de él, como alguien que sí tenía a mi juicio una visión muy clara del Estado, él nombró al gerente del Banco de la República, el gerente del Banco Central Hipotecario, obviamente Carlos Valencia, que era el director de Colcultura, yo, y Rogelio Salmona, que estuvo todo el tiempo en esas reuniones, porque se quería una nueva sede, no había ni lote, no se sabía cómo era, no había nada, pero realmente, y recuerdo que el presidente le ordenó así en esas reuniones muy frecuentes que tuvimos aquí en la Casa de Nariño, al poeta Darío Jaramillo, que vino a reemplazar a Pacho, al gerente del Banco de la República, que hiciera las actas, y seguramente él sí tiene eso y valdría la pena, porque yo he oído muchas historias del presidente Barco y tal, y algunas relacionadas con esto, pero ninguno de los investigadores nos ha llamado a los que sobrevivimos eso y podemos contar por dentro. Y entre otras cosas fui, y para mí también fue en esa misión, conocí como pocos realmente, porque eso no lo dejan a uno. Estuve hace poco, en el verano antepasado, estuve en Londres otra vez, de nuevo volví lo que se llamaba el Public Record Office, pero sí, dado que iba por el gobierno colombiano, conocí desde las entrañas
el archivo británico, y eso sirvió mucho para que Rogelio Salmona entendiera también cómo era que había que construir esto. Esto es muy importante, entre otras cosas, porque esta zona es de piedra, aquí hubo que meter mucha dinamita, pero eso daba que abajo las temperaturas, las humedades y todo lo que implica para, por ejemplo, conservar mejor los archivos se pudo hacer más fácil, más económicamente que de otra manera. Pero bueno, eso lo digo porque de entonces a la fecha sigo muy en detalle lo que ocurre aquí, y soy usuario, soy bastante usuario. Cuando vengo aquí, allá en la sala de investigadores, estoy bastante tiempo buscando y encontrando distintos tipos de documentos. Y sobre eso quiero estar de acuerdo, pues me quitó casi todo lo que yo iba a decir Margarita, estoy completamente de acuerdo. Pero hay una cosa importantísima que yo le digo a mis amigos del derecho privado, a mis colegas de la Universidad de los Andes, porque yo también soy profesor en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en relación con el formato de los documentos solemnes, porque yo sigo las notarías, y claro, lo mejor es seguirlas desde el comienzo, que están aquí, y a mí me impresiona mucho que el formato de los documentos solemnes se mantiene desde la primera documento que yo encuentro hasta el presente. Vino la Revolución Francesa, vino los derechos de ciudadanía, quedaron abolidos los esclavos, lo que ustedes quieran, pero el formato del documento solemne de compraventa, de transacción, de lo que ustedes quieran, es exactamente el mismo. Y yo les pregunto a los abogados, bueno, ¿por qué no estudiamos un poco el formato? Porque en eso de la continuidad, si en algo se ve la continuidad, es en últimas en la propiedad privada y en la forma como se adquiere, como se transmite, como se negocia. Y ahí están esos documentos, ya han pasado 5 siglos, y los documentos de notaría, cuando uno va a una notaría, en primer lugar son solemnes, en segundo lugar tienen más o menos los mismos requisitos, y uno puede esperar, y esto a mí no es que me dé mucho optimismo, que alguien los guarde, que dentro de 5 siglos vamos a aparecer nosotros como unos pequeños propietarios por aquí de alguna cosa. Si alguien se pone con lupa a mirar cómo se hicieron las transacciones. Entonces, claro, estos archivos son extraordinariamente valiosos, y yo quiero poner una cuña además a algo que tiene este Archivo General de la Nación, aparte de que el director no nos pudo contar la extraordinaria riqueza de lo que hay en términos de la administración pública del siglo XX, todos estos, ¿cómo se llama?, depósitos, fondos, pero están en depósitos, y es la biblioteca. Y realmente hay cosas que solo se encuentran acá, no están ni en la Biblioteca Nacional, ni en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que son 2 grandes repositorios en Bogotá. Algunas cosas solo están acá, eso les quiero decir, porque la gente no lo ve, y está en línea, el catálogo está en línea, y si no encuentran ciertas cosas allá, hay alguna probabilidad de que estén acá. Entonces, pues quiero dejar constancia de eso. Bueno, pasando ya propiamente al Estado, o digamos a la administración pública, que no está mal intercambiar en algún momento, imaginarse que el Estado es la administración pública, no está mal para algunos ejercicios puramente empíricos de sustituir las dos cosas. Bueno, en primer lugar, si nosotros imaginamos que el Estado está ocupado físicamente por personas, simplemente hagamos una imagen de eso, de que el Estado lo ocupa gente. Bueno, el Estado colombiano, o sea, la gente que ocupa la administración pública, está ocupado por colombianos. Y eso es muy importante, es sumamente obvio, pero la gente a veces piensa que está ocupado por franceses, o por norteamericanos, o por alemanes. No funciona, claro, es el Estado colombiano, ocupado por colombianos, que tienen una cultura política específica, que va cambiando esa cultura política. Por ejemplo, si uno dice monarquía, si uno se pone a decir, vamos a distinguir el Archivo General de la Nación en una sección que no vamos a llamar colonia, vamos a llamar monarquía, y otra vamos a llamar república.
Y de repente alguien dice, bueno, pero monarquía católica, porque evidentemente si algo distinguió fundamentalmente la monarquía española fue el catolicismo. No hay una manera de separar a los dos, aparte de las relaciones institucionales con la Iglesia, que es la madre de todas las burocracias modernas, según entiendo, desde la revolución papal del siglo XII, que crea la estructura tal como estamos y el derecho canónico tal como está, y tal como está básicamente la jerarquía de la Iglesia católica de hoy, viene del siglo XII, con los escribanos, los eruditos, los que saben, los que interpretan, todo ese tipo y de ahí los estados seculares copiaron, digamos, el modelo de cómo forma uno una burocracia y cómo hace una organización urbi et orbi. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Mi presentación va a ser sencilla, voy simplemente a enfatizar dos de las cosas que ya se han dicho, una por Margarita y otra por Marco, en la que estoy de acuerdo, y quiero presentarles dos visiones, una desde la experiencia y otra un poco más desordenada desde mis reflexiones. Pero quisiera empezar con lo siguiente. Hace un año largo yo recibí una visita rara para un burócrata y un funcionario agobiado por los problemas prácticos de todos los días. Y es que me llegó un catálogo de una selección de documentos históricos conservados en el Archivo General de la Nación relativos al tema de salud. Esta historia empieza en el año 1557, con el Acuerdo Real de la Audiencia de Santa Fe, disponiendo de que se haga un hospital en esta ciudad, en el cual acojan los pobres, entre comillas. Después está en 1783-1784, una historia parecida sobre la hospitalización de los virulentos en su momento, la viruela. Ahí, para empezar ya a conectar las historias, uno de 1789 del rey, dirigida a varios de sus virreinatos, donde dice lo siguiente: dice que por razones convenientes a la salud pública, clama casi que se construya un cementerio fuera de poblado en donde se enterrasen todos, sin excepción de personas, pues además de exigirlo las reglas de la humanidad, en nada opuestas a las de la religión, eran bien palpables los efectos favorables que ofrecía esta providencia. Había muertos tirados en las iglesias por todos los lados. Este es el año 1789. Sigue la historia, 1791, y en 1800 hay otro, ya han pasado 11 años desde que el rey habló. Junta de Hospicios de Santa Fe manifiesta que el hedor de los cuerpos ocasionaría desde luego mayores contagios y pestes. Así sigue la historia. O sea, han pasado 11 años desde que el rey dijo publíquese, no se había cumplido nada todavía. Y así hay muchas historias. Los planos, documentos con pronunciamientos grandilocuentes, ordenando que se cumpla una cosa aquí, se cumpla una cosa allá, y pasa el tiempo y se da esa brecha evidente entre el publíquese y cúmplase. Hay muchas historias, pero esta es una que emerge. Quisiera conectar eso con una anécdota interesante que contaba en otros ámbitos, reciente de mi vida como ministro. Ocurre hace aproximadamente un año en la Corte Constitucional. Estaba citado todo el gabinete ministerial, incluido también procurador, contralor y fiscal general de la Nación, por la Corte a una audiencia de seguimiento de una de las sentencias más importantes de nuestro país en los últimos años, es la sentencia TC-025 sobre desplazamiento. Muy temprano en la mañana nos citaron, 8 de la mañana, llegó todo el gabinete, no empezaba la audiencia, pasaba el tiempo, media hora había pasado, y yo dije, ¿qué está pasando? Y era que el PowerPoint de la Corte Constitucional no podía funcionar. Al fin no funcionó, empezamos a las 8:45, con 45 minutos de retraso. Empezó la audiencia con muchas quejas y los magistrados levantaban la mano y hacían acotaciones, que eran básicamente como las de Rey del año 1789,
cúmplase en el Charco, Nariño, en este lugar de La Guajira, en este lugar del Chocó. Y lo que yo pensé para mis adentros, no lo dije, aquí lo voy a decir, no sé si me meto en un problema, es: nadie capturaría la ironía del momento si no funciona el PowerPoint en la Corte Constitucional como queremos que el Estado funcione bien en todos los resquicios o lugares de nuestro territorio. Esto para decirles que yo encuentro, hay una continuidad evidente entre los oidores de Santa Fe y nuestros magistrados de hoy en día, ¿no? Y es donde viene, Marco, lo que tú dices, ¿no? La construcción de Estado es difícil, y yo creo que nuestra historia sí muestra esta tensión en un país con una geografía endemoniada entre esos pronunciamientos más o menos altisonantes que se hacen desde el Estado. Hay una continuidad evidente, y la necesidad de construir capacidades estatales desde abajo, que necesariamente toma tiempo, que necesariamente es difícil, pero que también es heterogénea. Ustedes son historiadores, han estado reflexionando por los últimos años. Yo soy un funcionario agobiado, pero una cosa he hecho más que ustedes, es etnografía, que me la he pasado 4 años también haciendo un trabajo etnográfico fuerte. Y yo creo que la etnografía, lo primero que le enseña a uno es que las generalizaciones son complicadas. Y contar, Marco, por ejemplo, la historia desde abajo, como se construye Estado, como una historia de simplemente unos cacicazgos o unos señores clientelistas buscando tener unas redes para capturar el Estado, algo tiene eso de cierto, pero hay mucho más. Y el Estado es complejo. Ustedes van, por ejemplo, al sur de Colombia y encuentran que el hospital público de Ipiales, por alguna razón, es como una clínica privada, no solamente en Colombia, en cualquier lugar del mundo, incluido un país desarrollado. Y allí las cosas han funcionado por alguna razón. O voy yo a Arauca y me dice insistentemente el secretario de Salud que me quiere llevar a una construcción nueva que habían invertido con regalías, y yo dije: ¿a dónde me van a meter? Y llego yo allá, y este es un edificio de las enfermedades transmitidas por vectores, y hay un señor que ha estudiado una maestría en epidemiología y que me muestra todo cómo funciona perfectamente. Esa construcción de capacidades estatales en nuestro territorio es heterogénea, es compleja. A veces funciona bien en unas regiones, a veces hay sorpresas, a veces sí es la historia que se cuenta muchas veces de ese clientelismo que ha incapacitado muchas veces el Estado en mucha parte del territorio. Esas son las historias que yo quisiera rescatar a lo largo de nuestra historia, no solamente las negativas, no solamente las que pueden generalizarse, sino esa historia que es necesariamente abigarrada, porque la historia del Estado de Colombia, tan difícil, tan llena de todo, no puede resumirse en una sola idea o en 2 o 3 ideas generales. Y yo creo que el respeto por esa heterogeneidad, yo creo que es importante para todos. Yo no he sido historiador, pero sí he tenido una obsesión en mis análisis de historia, y es la obsesión porque se tenga una valoración objetiva de nuestro cambio social. Voy a leerle 2 frases, yo no sé si son historiadores las que lo han dicho recientemente, pero que me llaman la atención. Una es de William Ospina, que escribió una caricatura de la historia de Colombia, en esa cosa que llama la franja amarilla, creo. Dice lo siguiente: las soluciones de Estado no han sido beneficiosas, atizaron el fuego de la guerra, estimularon el crecimiento de la pobreza y precipitaron el éxodo de campesinos hacia las ciudades. ¿Dónde estaba pues el beneficio social y colectivo de esas soluciones? Es la historia del Estado colombiano resumida en un párrafo o en 3 pequeñas frases, como la historia de un fracaso sin atenuantes. Es una caricatura, por supuesto, es una caricatura que yo creo que todos debemos compartir. Antonio Caballero, quien acaba de escribir un libro de caricaturas e historia, dice lo siguiente: económicamente, creo que esto lo escribió hace 10 años, estamos peor que en los años 30, en el sentido de que hay todo un empobrecimiento y proletarización de las clases medias, empobrecimiento hasta la miseria absoluta de las clases bajas. Nunca en Colombia tanta proporción de la población había pasado tanto hambre. Y yo digo, ¿cómo impunemente pueden escribirse estas cosas en Colombia y nadie levanta la mano y nadie protesta? Cuando llegó aquí la Chinquerry con su misión, entrevistaron al embajador americano en su momento. Y lo primero que dijo, y yo creo que está consignado en la misión, es que le llamaba la atención que en Colombia nadie usaba zapatos. La primera medición que se hizo de las tasas de desnutrición en Colombia se hizo en el año 1965.
estaba por los lados, las cifras son difíciles de comparar, pero 40-45%. Las tasas de desnutrición crónica en nuestro país, que siguen siendo grandes medidas por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, y se hace de manera quinquenal, sistemática, y están los datos disponibles para todos, están por alrededor del 10%, o sea, decir que las tasas de desnutrición son hoy las peores de nuestra historia, ¿a cuenta de qué? El mismo Adolfo Meisel ha mostrado que la población colombiana aumenta en estatura 1 centímetro por década, por un montón de cosas, de pronto nada tienen que ver con el Estado, pero algo podrían tener. Entonces, esas versiones caricaturescas, lo que Albert Hirschman llamó la fracasomanía, yo creo que muchas veces nos han impedido entender el papel de algunas de las soluciones estatales en nuestra sociedad, que a pesar de todo no ha sido un fracaso sin atenuantes.